El canal del Congreso. Nos encontramos en el recinto legislativo de San Lázaro y desde este lugar llevaremos para ustedes el foro Fabricación de Culpables en México, impulsado por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río del Grupo Parlamentario de Morena. Este foro tiene por objetivo, cabe destacar, visibilizar los casos de fabricación de culpa como un problema público de seguridad y de derechos humanos, además de crear un espacio a víctimas. Le invito a que se quede con nosotros en el canal del Congreso. Recuerden que pueden seguirnos también a través del portal de internet www.canaldelcongreso.gov.mx. Bienvenidos. Inaugurada esta mañana a el foro Fabricación de Culpables. Entonces, si me permiten iniciar, además de dándoles la bienvenida y un agradecimiento también a ustedes, no solo digo de Soralinde o quienes en esta mesa me acompañan, estas cosas de la crítica, la democracia, la pluralidad y el debate no serían posibles si no hubiera gente interesada que puede levantarse hoy temprano junto con nosotros y acompañarnos en este importante proceso. Así que a todos ustedes también, muchas gracias. La Cámara de Diputados ha convocado a este foro sobre la fabricación de culpables, sobre todo con el propósito de ampliar la reflexión, difundir información y profundizar en el entendimiento de una más de las dimensiones en las que el deterioro institucional en nuestro país conduce a situaciones más allá de lo admisible y en ocasiones hasta más allá de lo imaginable. Con compromiso, con sensibilidad y con entereza, debemos hacernos cargo todos juntos de este grave problema. Con este foro damos continuidad al proceso de formación de una voluntad política amplia y también resistente con la que hemos de poner en marcha nuestros mejores esfuerzos en este gobierno nuevo y en esta legislatura. La conjugación de los talentos, la claridad de objetivos que todos necesitamos para frenar el deterioro de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia. Lo que ha pasado en este país en los últimos años es una monstruosidad. Todos lo sabemos y lo hemos vivido de alguna manera. Y no podemos permitir de ninguna manera que esto siga ocurriendo. Para el órgano legislativo, para esta Cámara, debe estar perfectamente claro que la fabricación de culpables es una forma extrema de violencia, que cada vez que se presenta una situación así, una práctica tan terrible, esto es un hecho claro de que se están violando derechos humanos, de que se está atentando contra la dignidad de las personas y por supuesto contra su libertad. La fabricación de culpables es un conjunto de prácticas con consecuencias sociales desastrosas, monstruosas, decía yo. Se fragmentan las familias, se ataca y se deteriora el patrimonio, hay una distorsión sistemática del sistema de justicia, se revictimiza no solo a quien injustamente está ahí, sino a toda la familia y de algún modo a toda la sociedad. Y en este último renglón cabe destacar otro aspecto. La justicia se vuelve inaccesible para la mayoría de las personas. Se petrifica de algún modo con este mecanismo perverso la posibilidad de ejercer justicia y por lo tanto lo justo se vuelve brutalmente injusto también. Para el órgano legislativo también debe estar perfectamente claro que el fenómeno al que aquí le estamos llamando fabricación de culpables está categorizado ya como un delito de lesa humanidad. Repito, un delito de lesa humanidad es el tema de la fabricación de culpables. Así que, siendo México signatario a partir del 2005 del Tratado de Roma, pues
imagínense la consecuencia que estamos ya teniendo y viviendo. El órgano legislador no va a ignorar de ninguna manera estos principios. Resulta evidente la necesidad que tenemos en México de reformar leyes, muchas, de impulsar políticas públicas que frenen o que erradiquen este y muchos otros flagelos que hemos vivido, repito, en los últimos años de impunidad mexicana. Con compromiso, amigos, miembros de esta mesa de trabajo, con sensibilidad y con entereza, que estoy segura que es la que caracteriza a la mayor parte de los que estamos aquí, tomaremos la palabra, escucharemos lo que los demás tengan que decir y entre todos juntos vamos a construir este espacio de reflexión profunda, un espacio que tendrá que ser serio, responsable. Esto es lo que la nación espera y demanda de nosotros y ustedes tendrán en los legisladores, en mí misma por supuesto, la absoluta responsabilidad de hacer lo que tengamos que hacer para que este problema quede resuelto lo más pronto posible. A todos ustedes muchas gracias y formalmente les doy una disculpa de parte de nuestro coordinador Mario Delgado, que tuvo también otro evento, en algún momento podrá acompañarnos durante el día, pero yo vengo en la representación digna, representación honrosa, representación de esta nueva Cámara Legislativa y les prometo que haremos todo lo necesario para resolver este gravísimo problema de nuestro país. Gracias a todos. Buenos días, muy buenos días. Para empezar le quiero dar las gracias a la diputada María de Los Ángeles Huerta. Muchísimas gracias, como lo dice ella, lo logramos. Fue en una reunión hace muy poco tiempo donde nos conocimos y surgió esta idea de organizar un foro específicamente para las víctimas de la fabricación de culpables. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por ese espacio y por haber hecho que esto sea posible. Muchísimas gracias. Soy David Bertet, presidente de la organización canadiense Envero. Trabajamos en este foro con la diputada, con el diputado Mario Delgado, con otros dignos representantes del gobierno mexicano y con la periodista, investigadora, fundadora de Los Angeles Press, Guadalupe Lizárraga. Ella va a llegar un poco más tarde, problemas de avión, desgraciadamente, pero estará presente con nosotros y hablar nada más unas palabras cortas antes de darle la palabra a nuestros invitados. Nosotros en la organización Envero trabajamos sobre este tema de fabricación de culpables desde, digamos, el año 2009, cuando nos dimos cuenta de que había un problema estructural. Y nos dimos cuenta de este problema con el caso de Florence Cassés y de Israel Vallarta y de los otros miembros de la familia Vallarta. Aquí están presentes unos miembros de la familia. Ustedes, como víctimas, nos abrieron la puerta para que nosotros, como humildes activistas, defensores de los derechos humanos, representantes del pueblo, individuos, otra vez humildes, que nosotros a nuestra escala pudiéramos hacer algo. Este foro es para ustedes, para las víctimas de la fabricación de culpables, para las víctimas de los problemas estructurales, y aquí estamos todos para buscar una solución concreta y que las personas que han sufrido durante tantos años tengan una luz
una luz concreta y que se acabe el sufrimiento. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar presentes. Le doy la palabra a una persona que ha sido muy importante, que sigue importante, profesor investigador del ITAM, miembro del Comité Técnico de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura y autor de varios libros, entre otros El Sistema de Justicia de Ejecución Penal. Está sentado ahí, pero lo invito a que tome mi lugar, el maestro Miguel Sarre. ¿A quién le vamos a dar la palabra? Okay. Bueno, ¿Usted? sí. Adelante. Okay. ¿Le acercamos el micrófono? Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí en un momento donde a uno, si le preguntaran dentro de unos años, oye, hubo este acto, se dio la voz a las víctimas, ¿dónde estabas? Yo no tendría cara para decir otra cosa, sino que estuve aquí para buscar los caminos que nos permitan evitar estas situaciones en el futuro y corregir todo el daño que se ha causado no solo a las víctimas aquí presentes, sino a la sociedad mexicana por la falta de un debido proceso, porque no hemos tocado fondo, porque mientras no entendamos que la seguridad de los ciudadanos, la ciudad de los habitantes de este país pasa por un debido proceso, no dejaremos de tener estos testimonios que seguramente escucharemos a lo largo de la mañana. Por eso creo que es muy afortunado que al inicio de esta legislatura se planteen desde lo legislativo las reformas necesarias para conseguir un debido proceso en México, tanto en la parte del juicio propiamente como en la ejecución penal. Por eso me parece también muy importante que se supere la falsa dicotomía que existe entre los derechos de las víctimas y los derechos de las personas imputadas. El debido proceso es uno y no se puede proteger a las víctimas desprotegiendo el debido proceso de las personas imputadas. Me complace enormemente encontrarme en esta sesión con legisladoras, legisladores que no se amedrentan ante una falacia de defensa de los derechos de las víctimas, ante un populismo victimal. Me complace estar entre ustedes para discutir y ver los temas y lo que necesitamos avanzar en nuestra legislación para evitar esos casos, en el ámbito de la Fiscalía, en el ámbito de la Ley de Amparo, en el ámbito de los procedimientos penales y en el ámbito de las prisiones de la ejecución penal. Muchísimas gracias y espero poder compartir con ustedes a lo largo de la jornada sus testimonios y sus enseñanzas. Buenos días. Gracias, Miguel. Las verdaderas víctimas de fabricación de culpa y sus familiares
son los que saben mejor que nadie que no es algo nuevo lo que aquí en este foro estamos tratando, que estamos evidenciando, que estamos visibilizando. Una de las primeras voces que reveló la indignante fabricación de culpables en México fue nuestro queridísimo colega, periodista de investigación y también inspirador de nuestro trabajo, el señor José Revelés, al que cedo la palabra. Muchísimas gracias, un enorme gusto estar frente a ustedes. Hay que agradecer la hospitalidad, la apertura a este foro de análisis por parte de la Cámara de Diputados, del Congreso Nuevo, sobre un fenómeno, para un foro sobre un fenómeno tan conocido como oculto, tan denunciado como impune, el de una fábrica de culpables que ha operado durante los últimos 3 sexenios. Hará falta una verdadera voluntad política, un empeño cotidiano del nuevo gobierno para revertir las profundas heridas de un México atravesado de arriba abajo y transversalmente por múltiples violencias. No puede haber otra forma de serenar al país que dar respuestas a la espiral de agravios que permitieron las administraciones panpriistas anteriores y que nos sumieron en la ingobernabilidad. Tanta muerte abruma con cerros de expedientes inconclusos a los agentes del Ministerio Público, a los jueces y a los magistrados. Al menos 250,000 homicidios dolosos, en su mayoría sin resolver, han dejado en la incertidumbre a sus familias en lo que va del siglo, en 3 sexenios consecutivos. No abunda la justicia para tantos ejecutados. Por eso fue posible contemplar el deplorable espectáculo de más de 500 cadáveres en transportes refrigerados solamente en el área conurbada de la capital de Jalisco, mientras se acondicionaban los espacios médicos forenses o se ampliaban las capacidades de recibir más muertos que ya pasaron por un ministerio público. Peor situación de abandono sufren los parientes de las víctimas de más de 38,000 desapariciones que el propio gobierno reconoce, aunque podrían ser el doble y muchas más, por la incapacidad probada de las autoridades de documentar con estadísticas confiables este delito de lesa humanidad. En un país donde ocurren desapariciones desde hace medio siglo, la ley sobre este tema llegó tarde. Bueno, pero ya está ahí desde el año pasado, y también una Comisión Nacional de Búsqueda que tarda en arrancar, porque aún los familiares, los colectivos de buscadoras y buscadores siguen haciendo el trabajo que correspondería realizar a las instituciones oficiales. Los desplazados de sus lugares de origen por causa de la violencia, del hostigamiento y amenazas, allanamientos de morada, ataques, persecución y amenazas, también escapan a la atención oficial. Algunas decenas de periodistas en esa situación, en por lo menos 15 estados de la República, reciben una atención deficiente en el mecanismo de protección a defensores y periodistas dependiente de Gobernación, cuando tienen que irse a vivir a otro lugar, sobre todo a esta Ciudad de México. Si hablamos de los llamados presos por cuestiones políticas, varios cientos de ellos y ellas recibirán amnistía, como prometió el próximo gobierno, aunque no sepamos por ahora cuál es el criterio de selección, pero organizaciones no gubernamentales tienen sus propias listas. Hay, sin embargo, otras decenas de presos que no se consideran a sí mismos políticos, ni están encarcelados por cuestiones ideológicas. Serían reos políticos en alguna medida, pues fueron utilizados por políticos y funcionarios y sacrificados en el altar mediático de los éxitos oficiales en casos emblemáticos. Fueron carne inocente de cañón para mostrar el supuesto triunfo del bien contra el mal, para ofrecer una falsa solución a secuestros de alto impacto ante la opinión pública. Son víctimas del sistema y, en ese sentido, presos políticos también, sin pertenecer a grupo político alguno. Para alimentar a esta deleznable, productiva y demasiado frecuente fábrica de culpables, desde hace 3 sexenios,
se detiene arbitrariamente sin órdenes de aprehensión, se arraiga o aísla a hombres y mujeres, se les tortura y obliga a afirmar confesiones en blanco o previamente fabricadas, se inventa a falsos testigos acusadores, también bajo amenazas extremas, se hostiga, se persigue y amenaza a familiares, se aportan pruebas falsas que luego desaparecen de los expedientes, se incorporan nuevos delitos durante el proceso, los cuales solamente existen en declaraciones de testigos pagados y que ni siquiera se corroboran en la realidad. En esta vorágine de delitos inventados por agentes investigadores, entre comillas, participa a continuación, y para reforzar el método infame de encerrar a inocentes, un poder judicial a modo, incondicional con las versiones oficiales, jueces de consigna, para decirlo en términos de realidad. Los mismos funcionarios de PGR, de la vieja Secretaría de Seguridad Pública, idénticos ministerios públicos, aparecen en varios casos de conversión de inocentes en culpables. Dicho sea con algo de ironía, pero sin ánimo de minimizar la gravedad de lo ocurrido a diferentes víctimas de estas fabricaciones, aún en este terreno hay clases. Exfuncionarios públicos a quienes el interés coyuntural por presumir operaciones limpieza dentro del gobierno, cuando se ha sentido más acorralado por la corrupción en su propia estructura y por la presión de una opinión pública avisada y crítica, al final recobraron su libertad, luego de haber pagado, entre comillas, con cárcel, su actitud crítica o su insubordinación a órdenes superiores inaceptables, o simplemente porque debieron ser quitados del camino en alguna sucesión importante o castigados por denuncias públicas fundadas. En esas circunstancias fueron injustamente enviados a prisión un ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Daguajare, el ex subprocurador de la República, Noé Ramírez Mandujano, el excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, dos exdirectores de la Interpol, Rodolfo de la Guardia y Ricardo Gutiérrez Vargas, y muchos más de un largo menú de víctimas para una justicia a la carta. Se llegó a extremos inverosímiles de invención de falsos culpables. Se había instalado en México el marketing de la justicia, en donde el rating logrado en los medios a través de montajes salidos de la imaginación exacerbada de los funcionarios policiales estaba por encima del debido proceso en los tribunales. En cambio, ciudadanos honestos, con trabajo digno comprobado, con una conducta social respetable, pero sin recursos para contratar a bufetes de costosos abogados, sufren todavía todo el peso del sistema que los refundió en prisión, aunque muchos de ellos no hayan sido aún condenados. Sobran ejemplos, pero basta citar a Israel Vallarta Cisneros, a punto de cumplir 13 años sin sentencia, en el mismo caso por el que ya fue liberada su exnovia francesa Florence Cassés, Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, con 10 y 9 años bajo irregular proceso, acusados de supuestamente haber secuestrado, asesinado y descuartizado a Hugo Alberto Guales Miranda; Joel Malagón Uscanga, detenido ya hace 11 años por el solo hecho de estar en una foto con el resto de los incriminados por este caso Wallace; Pablo Solórzano Castro, falsamente acusado en el caso del secuestro y muerte de Fernando Martí, con 7 años y medio preso y tras derrumbar jurídicamente una absurda y demencial sentencia de 452 años, 8 meses y 25 días sin haber tenido el mínimo involucramiento en el asunto. Joel Uscamba, decíamos, por el solo hecho de aparecer en una fotografía. Cito algunos casos, perdón que no mencione todos, no terminaríamos aquí, pues aquí se presentará una lista de presuntos culpables que son inocentes en varios expedientes judiciales. Todos son asuntos relevantes, todos deben ser atendidos. Se puede decir, con documentos y estadísticas en la mano, que los casos de los presuntos responsables son los menos atendidos. No le interesan al poder que los fabricó o que los heredó ya inventados. Son de alguna manera desechables en un sistema que tritura a los débiles y exalta con absoluta complicidad a los poderosos de la política y del dinero a manos llenas. Se les mantiene tras las rejas porque una vez echada a andar la maquinaria perversa, la autoridad se niega a admitir sus errores, sus omisiones y en casi todos los casos sus abominables consignas. ¿Cómo es posible que esos poderes fácticos logren intimidar todavía hoy a poderes soberanos como el legislativo y el judicial? ¿Por qué se arrogan el derecho de decidir
desde un poder espurio y concesionado por prácticas corruptas, ¿cuáles temas y qué análisis deben ser atendidos y cuáles no en este respetable recinto parlamentario? Las señales de que hay que sustituir los negocios al amparo del poder por una nueva corrección política y con diseño social están a la vista en el caso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué no aplicar la misma vara para corregir el pésimo diseño del nuevo aeropuerto de la Justicia, construido en los terrenos fangosos del Texcoco de la impunidad, y cambiar su ubicación hacia una visión de futuro en armonía, en convivencia social, con participación ciudadana, en paz, con democracia y en justa distribución de la felicidad? De esa utopía estamos hablando hoy. Muchas gracias. Perdón, yo nada más una observación. Qué maravilla de texto, Rebeles. Felicidades. ¿Se oye bien allá atrás, amigos? Nada más muy rápido, porque tengo la impresión, ¿sí se oyó bien la participación? ¿Todos los de atrás están escuchando todo bien con este micrófono? No sé si, aquí no se oye bien. Si me ayudan quienes están encargados de la logística de esto, de la cámara, a verificar que estos micrófonos estén funcionando adecuadamente para que toda la gente del recinto oiga. ¿Se oye bien? Es que fíjate que aquí no se oye. Ah, ok, pero allá todo está en orden. Ok, muchas gracias. Adelante, compañero, gracias. Tenemos aquí a representantes de víctimas de la falsa investigación que hizo la Policía Federal en el caso Martí. Empezando, ayer no podía dormir, así que pues hice que mi insomnia pues fuese como un poco útil. Entonces me volví a leer el expediente de Pablo Solorzano Castro con las declaraciones fabricadas y bajo tortura e intimidación repetida de Noé Robles. Este caso empezó con la tortura de Noé Robles, quien a raíz de tortura la cual fue ordenada por Luis Cárdenas Palomino, y luego de visitas repetidas extrajudiciales de Alejandro Martí y de Isabel Wallace, quienes ellos y ministerios públicos obligaron a Noé Robles a que inculpara a los supuestos miembros de la banda que al parecer no existe, y no son ellos los culpables, no son ellos los responsables del asesinato del hijo de Alejandro Martí. Francisco Cea López, Pablo Solorzano, Luis Manuel del Castillo Rentería, una persona que está sola, aislada y que no tiene representantes, María Elena Ontiveros, supuestamente la güera, a quien, como a los demás inculpados, Luis Cárdenas Palomino evidenció, exhibió ante los medios de comunicación poco después de haberla torturada. Quiero saludar a los representantes de las víctimas del caso Martí y decirles que nosotros tenemos una obligación. Tenemos una obligación de decir la verdad, de visibilizarlos, decirles que no olvidamos a los suyos y que haremos todo lo posible más allá para que salgan, porque son inocentes. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros como ciudadanos, qué es lo que nosotros como, otra vez, humildes, líderes de opinión, periodistas, artistas, podemos hacer? ¿Qué es lo que el Estado puede hacer para reparar los errores que se cometieron o las fallas que vamos a evidenciar? Algo que podemos hacer, pues es lo que hacen, por ejemplo, los periodistas investigadores como José,
como Guadalupe Lizárraga, como Anabel Hernández y como también el famoso escritor Jorge Volpi. Premio Alfaguara 2018, muy merecido, quien ha hecho de la investigación periodística un verdadero arte. Ha tomado el caso de Florence Cassés, Israel Vallarta y los otros miembros de la familia Vallarta. Florence, con quien hablé hace poco, ella salió libre por violaciones al debido proceso gracias a especialmente dos ministros de la Suprema Corte, pero salió por violaciones al debido proceso, mientras su coprocesado y otros miembros de la familia Vallarta siguen presos. Le quiero dar las gracias a Jorge Volpi y le doy la palabra. Muy buenos días. Celebro enormemente que se organice un foro como este para hablar sobre un tema tan urgente como es la fabricación de culpables, en el contexto de un tema aún más urgente, que es la manera como no funciona en ningún sentido nuestro sistema de justicia. Aunque yo tengo una formación de abogado, estudié Derecho, trabajé en él durante algunos años, en realidad ha sido mucho después, cuando ya como escritor me involucré en investigar el caso de Israel Vallarta y su familia y Florence Cassés para tratar de entenderlo, y a partir de ahí esta investigación me llevó no solamente al caso de todos ellos, sino a muchos otros, y a observar de manera mucho más detenida el funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Como lo dijo muy bien Pepe Rebeles, este caso refleja justamente cómo se crearon culpables a conveniencia del poder político, que fueron sin duda no solamente Israel Vallarta, sino sus hermanos René y Mario y sus sobrinos Alejandro, Juan Carlos y Sergio. Y no solo ellos, sino muchos otros involucrados finalmente en esta causa criminal debida justamente al poder político, y me referiré hacia el final a alguien más como ejemplo de este caso. Revisándolo, terminé por darme cuenta de algo muy claro. Si el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta fue excepcional en un sentido, se debió, claro, a la visibilidad que adquirió debida esencialmente a la nacionalidad de la propia Florence. Pero en otro sentido, este caso no es excepcional, no es una excepción, sino una regla de cómo el sistema de procuración y administración de justicia, de cómo la policía, los ministerios públicos y los jueces fueron y siguen siendo cómplices de incontables casos en los que se fabrican culpables por una razón u otra. Lo he dicho muchas veces y quiero repetirlo aquí, las conclusiones que he terminado por sacar sobre el funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Es un sistema de justicia que no funciona casi en ningún nivel. Es un sistema de justicia mal diseñado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a veces se cree que las leyes son buenas y que se aplican mal. No, en nuestro caso también las leyes están diseñadas de manera equivocada, torcida, y en muchas ocasiones leyes directamente pensadas para proteger a los poderosos de cualquier posibilidad de ser llevados a juicio. En segundo lugar, es un sistema mal implementado. La reforma del 2008, que crea el nuevo sistema de justicia oral acusatoria, es un sistema que a 10 años de distancia ha encontrado todavía enormes resistencias por parte de los propios impartidores de justicia y enorme resistencia por parte de numerosos políticos que, siempre tratando de ganar popularidad, creyendo que con un gran número de personas en las cárceles evitan la violencia que nos acosa, terminan por ser cómplices de esta fabricación de culpables y de la violación sistemática de derechos humanos.
De tal manera que, si bien es un avance importante, se ha quedado rezagado en muchos sentidos y continúa con muchos de los vicios del sistema escrito inquisitorial anterior. En tercer lugar, y todos lo sabemos, es un sistema en donde la corrupción está en todos los niveles, desde la investigación inicial por parte de la policía hasta llegar a los más altos escalones de la justicia. Se trata de corrupciones distintas, en muchos sentidos corrupción económica, pero en muchos otros la corrupción que se deriva de la presión política ejercida por distintas autoridades sobre todo el aparato de justicia, desde ministros de la Suprema Corte hasta llegar a los jueces de primera instancia, y desde luego sobre la presión política que ejercen las autoridades de justicia sobre ministerios públicos y policías. Se trata de un sistema de justicia que en todos los sentidos privilegia la impunidad de los poderosos y que quien no tiene o poder o dinero tenga muy pocas posibilidades de obtener una sentencia justa. Y se trata de un sistema, ya lo decía también Pepe muy bien, en donde la tortura es una práctica habitual. Y permítanme que lo vuelva a repetir. O sea, en el México del 2018, la tortura no es una práctica excepcional, sino una práctica habitual en nuestro sistema de justicia penal. ¿Cómo se fabrica un culpable? Lo decía muy bien Pepe, hizo una muy buena exposición y yo me limitaré a glosar un poco también lo que decía. ¿Por qué se fabrica un culpable? La mayor parte de las veces, si observamos muchos de estos casos, lo que ocurre es que la autoridad, a cualquiera que sea, no intenta investigar la verdad para llegar a una conclusión, sino que tiene una verdad de antemano que quiere imponer sobre la realidad. Es decir, no se trata de que se trate de una auténtica investigación de los distintos casos criminales que tenemos, sino que en todos los casos, para tratar de demostrar su eficacia, la policía y las autoridades judiciales muchas veces tienen esta verdad a priori. Y luego se realiza hasta lo imposible para que esta verdad, que luego oiremos convertida en verdad oficial o en verdad histórica, termine por comprobarse. Se elige, pues, a alguien que debe ser señalado como culpable, sobre todo para tratar mediáticamente de aplacar la justa conmoción que la sociedad tiene frente a la violencia. A veces puede ser alguien absolutamente inocente. Lo hemos visto en muchos casos, lo vemos en el caso de la familia Vallarta, lo vemos en el caso del célebre documental Presunto Culpable. A veces puede ocurrir que se trata de delincuentes que han cometido otros delitos, pero no aquellos precisamente que se les van a adjudicar más graves posteriormente y que son utilizados precisamente en esta maniobra. Una vez seleccionada la persona que va a ser declarada a priori culpable, vienen las siguientes fases que Pepe describía muy adecuadamente. La tortura en incontables casos, la tortura al propio individuo para que confiese. Si no, tenemos entonces la invención de pruebas, lo que yo he llamado la escenografía y utilería del crimen, en donde son las propias autoridades policíacas las que se dedican normalmente a sembrar estas pruebas, normalmente armas y todo tipo de parafernalia criminal para que a los medios y a la opinión pública no les quede duda de la aparente culpabilidad del individuo en turno. A continuación vienen las pruebas amañadas, los testimonios falsos o los testimonios falsos obtenidos de otros sujetos también bajo tortura. Todo esto con la complicidad, sobre todo, de los abogados de oficio y del propio Ministerio Público, casi siempre coludido con las autoridades policíacas. Una vez tenido todo este magma, llegamos hacia el juez, hacia el aparato ya directamente de justicia. ¿Y qué ocurre ahí? Ocurren o pueden ocurrir sobre todo dos cosas. O por un lado, vuelve a aparecer la presión política directa para que, y a veces no solo la presión política, a veces puede ser una presión infinitamente mayor sobre los jueces, que llega a las amenazas o la extorsión por parte de las propias autoridades políticas. O a veces ni siquiera es necesario esto,
porque en la conformación de nuestro propio sistema, sobre todo en el sistema escrito anterior, los jueces tienen la convicción, o muchos de ellos, los más conservadores, de que todo está en el expediente. Es decir, no intentan encontrar la verdad, sino juzgar solo a partir de los expedientes. Pero se trata en miles y miles de casos de expedientes completamente amañados, en los cuales es imposible encontrar la verdad. Entonces ahí ya ni siquiera en muchas ocasiones se necesita la presión política sobre el juez, sino que el juez de lo único que se vale para dictar sentencia es de esos expedientes amañados. De ahí, por lo tanto, la importancia de los nuevos juicios orales, que al menos impide un poco que ocurra esto. Como ejemplo de todo lo que les estoy diciendo, volvamos al caso de Israel Vallarta y de Florence Cassé. Vayan ustedes y vean, todavía está ahí en YouTube, el testimonio de David Orozco. David Orozco fue una de las personas involucradas en el caso, aparentemente solo por una confusión de nombres. Es claro que fue torturado por las autoridades en un momento en el que el poder político, el presidente Calderón, necesitaba la culpabilidad de Florence Cassé y por lo tanto se necesitaba a alguien que le adjudicara esta culpabilidad, ya no solo a Israel, sino también a ella. Y esa presión política hace que la policía cometa uno de los actos más claramente brutales en este caso y en muchos otros. Después de ser torturado, sin presencia de un abogado, David Orozco fue grabado oficialmente por la Policía Federal Mexicana. Y este video, mal editado y mal hecho, fue filtrado a todos los medios de comunicación, con todas las violaciones al debido derecho, al debido proceso posibles. Vean ustedes, porque ahí está una prueba tangible de qué es fabricar un culpable. Vean el video, se ve claramente el producto de la tortura sobre David Orozco. Se ve claramente cómo el video está editado en todo momento. ¿Para qué? Para que él diga lo que la autoridad quiere que diga. Vean cómo se contradice constantemente. Vean cómo no recuerda ni siquiera ni los nombres de sus supuestos cómplices, ni los nombres de sus supuestas víctimas. E incluso vean al final de este video, lo cual ya es inaudito. Se le acusa, y él mismo se inculpa, de haber participado en los 3 secuestros que también se le adjudicaron a Florence Cassé e Israel Vallarta. El de Cristina Ríos Valladares, su hijo Cristian, de 11 años, y Ezequiel Elizalde. En el video, grabado desde luego de manera brutal por la policía y luego difundida por esta, al final David Orozco confiesa su participación en estos secuestros. Y en ese momento dice claramente, sí, yo junto con Israel y con Florence, que era la líder auténtica de la banda, secuestramos a 2 señoras y a un joven. Es decir, en la propia incriminación que se hace a sí mismo, ni siquiera identifica correctamente a las víctimas. Es decir, la Procuraduría y la Policía Federal ni siquiera pudieron o quisieron hacer un vehículo de autoincriminación correcto. Y esto es gravísimo, porque ¿esto qué significa? Significa que si ni siquiera les importaba que coincidiera con los hechos, es decir, es imposible si uno fue secuestrador de 45 días de 2 personas, confundir a un niño con una señora, quiere decir claramente que no solo que se fabricó el culpable, sino que la fabricación de culpables no iba a importarle a nadie. Y en efecto no le importó a nadie porque David Orozco terminó muriendo en la cárcel, diciéndole el último día de su vida a su esposa que defendiera su inocencia. Véanlo simplemente porque es clarísimo ahí la manera como, no solo en este caso, sino en muchos otros, se fabrican estos culpables. Vivimos, pues, en un país en donde a mí me costó mucho trabajo reconocerlo, pero tenemos que hacerlo. Somos, en este sentido, un Estado fallido, un Estado que no puede garantizar una justicia transparente, equitativa, independiente para sus ciudadanos. Efectivamente es un Estado fallido. Con un sistema de justicia como el que tenemos, ¿cómo podemos imaginar que los saldos de la guerra contra el narcotráfico, 220,000 muertes en cifras oficiales,
cifras de desaparecidos que oscilan entre los 30 y los 70,000 y una cifra incontable de desplazados, no puedan ser resueltos por un sistema así. Si atendemos al excelente reportaje Morir en México, desarrollado por Animal Político, sabemos claramente que solo el 10% de los homicidios que se llevan a cabo en México se resuelven. Y se resuelven quiere decir que llegan a sentencia. No sabemos tampoco si en realidad se trata de auténticos o de falsos culpables. Pero incluso tomando esto, dejando esto de lado, eso significaría que de las 220,000 personas que han muerto por la guerra contra el narco, quizás se hayan resuelto de un modo u otro 20,000. Y de otros 200,000 no sabemos nada. Y no podemos saber nada porque el sistema de justicia lo impide en todos los niveles. Por eso es tan importante para el nuevo gobierno, para esta nueva legislatura, que la reforma integral del sistema de justicia sea una auténtica prioridad. Si lo que se busca es la pacificación, si lo que se busca es la tranquilidad en el país, necesitamos que el sistema de justicia lo permita. Si no, no hay manera de que esto ocurra. Si no, cualquier política que busque la pacificación va necesariamente a fracasar. Necesitamos encontrar la verdad de cada uno de estos casos. Necesitamos encontrar la verdad de cada uno de los casos vinculados con la guerra contra el narco. Necesitamos esa verdad para que se pueda hacer justicia, para que las víctimas en ambos lados, como decía David, las víctimas de los crímenes, pero también todos aquellos que han sido falsamente acusados y que por ese solo hecho de no tener un debido proceso son víctimas del Estado mexicano, también encuentren esa verdad y encuentren también esas otras dos condiciones que cualquier legislación internacional exige: la reparación del daño y la garantía de no repetición. Quiero agradecer una vez más la oportunidad de hablar en este foro, ¿no, señora diputada, y hacerle y transmitir este mensaje personal, pero de todos nosotros, a esta nueva legislatura. La necesidad imprescindible de reformar completamente nuestro sistema de justicia para llegar solo así a la verdad y a la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Les voy a dar unas indicaciones. Mis compañeros van a intervenir, pero les tengo que decir que después a las 11:30 tenemos la primera mesa de trabajo con la abogada Aribel García Pérez, con la madre de Yael Malagón Uscanga, Elena Uscanga, y la madre de Brenda Quevedo Cruz, Enriqueta Cruz Gómez. ¿Por qué estas dos personas? Porque pues sus hijos siguen encarcelados a pesar de no haber tenido sentencia después de un sinnúmero de años. Entonces son emblemáticos. Y también tendremos a otra persona que no, bueno, voy a guardar un poco la sorpresa, pero está aquí presente y no necesita presentación, de hecho. También después vamos a tener a las 2, vamos a tener una conferencia magistral de Marco Lara Clar sobre publicidad procesal y acceso a la información. A las 4:30, después de una pausa, vamos a tener otra mesa de trabajo, investigación y defensa jurídica. Y mañana seguimos con 2 mesas de trabajo, responsabilidad de los medios y otra mesa de trabajo, perdón, responsabilidad de los medios y una conferencia y magistral de Almudena a las 10:30, ¿no? Perdón. A la 1:30. Una conferencia magistral a la 1:30, según el programa que… Así es, así es. Tengo apuntes. Hablando de los medios, podemos ver en los medios de comunicación todavía en YouTube los videos de confesión, con muchas comillas, de María Elena Ontiveros, de David Orozco todavía, de Noé Robles, y también tenemos otro video
que desapareció, pero que volvimos a poner en línea, donde algún policía federal le dice a Noé Robles, después de su confesión bajo tortura: suerte, campeón. Tenemos el video, los videos también de Jacobo Tagle-Dobin, editados, mal editados. El video de Juana Hilda Lomelí, cuando la sacaron de arraigo y que la drogaron y confesó cosas sin sentido, pero confesó su falsa participación en el secuestro de Hugo Alberto. Videos de César Freire Morales, donde le hacen una entrevista después de haberlo amenazado con aventarlo de un helicóptero. Son videos que todavía están disponibles, son videos que se difundieron en los medios, y creo que tenemos que acabar con esta práctica de señalamiento arbitrario de presuntos delincuentes, supuestos delincuentes en los medios, y difusión de videos editados falsos, de falsas confesiones. Le quiero dar la bienvenida y agradecerle al señor José Luis Hernández Galvez, policía municipal, ex policía municipal de Tijuana, Baja California, 22 años de servicio, licenciado en Derecho, 5 reconocimientos por su desempeño en la función policial. Fue también una de las víctimas de tortura y fabricación de culpa. Su victimario es el teniente coronel Julián Leizaola, el próximo candidato a la alcaldía de Tijuana por el partido Encuentro Social. Le doy la bienvenida a José Luis Hernández Galvez. Perdón, David, un segundo nada más antes. Les quiero informar algo porque nos están esperando en el recinto del lobby de esta Cámara para la inauguración, según la tengo indicada, a las 11 de la mañana, de una exposición. Ahí está en el programa. Solo para efectos de ello, vamos a retrasar un ratito para que participen nuestros dos invitados que faltan, que es quien han presentado ahorita, y después, por supuesto, cerrará esta parte el padre Solalinde, solamente para darle un poquito más de formalidad, decir que nos están esperando para una inauguración, así que tomamos el tiempo que sea necesario y después nos vamos para allá. Gracias. Gracias. Primero que nada, agradecer la invitación del doctor Bertet. Para mí es un privilegio estar aquí ante ustedes. Estar aquí, yo lo vi en el 2010. ¿Y dónde lo vi? Estando en una cama de concreto, sin poder caminar, acusado de un delito que no cometí, junto con otros 3 compañeros policías. Soy policía municipal de Tijuana, como ya dijo el doctor Bertet. Tengo 22 años de servicio y afortunadamente estudié la licenciatura en Derecho, que si no la haya estudiado, estaría todavía en la cárcel. El día de hoy es para mí un orgullo y personal el estar ante ustedes en este recinto tan importante, y les vengo a exponer un caso muy importante que debe ser de interés nacional. En la ciudad de Tijuana, Baja California y Chihuahua, específicamente Ciudad Juárez, existe una persona, un torturador reconocido por 3 organismos de derechos humanos como tal: Derechos Humanos de Baja California, de Chihuahua y la Comisión Nacional. Estoy hablando de un ex militar retirado, el teniente coronel Julián Leizaola Pérez. Este personaje llegó a Tijuana aproximadamente en el 2007, primero trabaja como director de la Academia de Policía, después de director de un penal, después director de la Policía Estatal Preventiva y después como director de la Policía Municipal, y después asciende a secretario de Seguridad Pública. Él, cuando llega al poder, inicia una cacería de policías, empieza la llamada depuración de policías. De hecho, yo apoyo la depuración de policías, pero claro, que no sea violatoria de sus derechos, sus garantías. Inician detenciones arbitrarias de aproximadamente 150 policías que fueron llevados directamente, él los detiene y los llevan al cuartel. Del cuartel agarran un avión y directo a algún penal en Guadalajara, en Tepic. Entonces, aparte de eso, se empiezan a sonar casos de tortura. Y para los que la tortura, ya es muy común hablar de tortura, pero ¿qué es la tortura? La tortura son métodos reconocidos en el Protocolo de Estambul, métodos de sufrimiento que alcanzan el grado de tortura. El método más usado por él era el de la asfixia,
hay varios videos ya en las redes donde le ponen la clásica bolsa. ¿Y por qué ese método? Porque no deja huellas visibles, aparentemente, aunque sí psicológicas. Este personaje, de su paso como secretario de Seguridad Pública en Tijuana y después en Ciudad Juárez, nos arroja un saldo de 29 recomendaciones contra el señor, donde se le señala como torturador. Le voy a pedir a mis compañeros que están aquí presentes, que también fueron 2 víctimas de él, si pueden distribuir las copias. Les preparé un material donde se documenta el accionar de este señor. Aparte de eso, de esas recomendaciones que existen, donde lo señalan directamente a él, porque él no era una persona que no o sea, él no mandaba a torturar, él gozaba torturarte, él te agarraba, él directamente. En mi caso, él fue directamente. Yo estuve 3 meses sin poder caminar en un penal, como les platiqué, 4 meses en la cárcel, después obtuve mi libertad, gané el juicio, acredité mi inocencia, presenté mi queja en derechos humanos, logré que se emitiera una recomendación, me practicaron el protocolo de Estambul, salí positivo como víctima de tortura, presenté mi queja en la sindicatura municipal, lo inhabilité, ahorita el señor ganó un juicio, un amparo para que le quiten la inhabilitación, pero la sindicatura apeló, entonces tú vas a estar pendiente de eso. El señor contendió para la alcaldía, yo me le puse enfrente públicamente, perdió por 4,000 votos, casi nada. Después, por el Partido Encuentro Social, iba como diputado federal, impugné su candidatura y gracias a Dios no logró el mínimo de votos el partido y el partido desapareció. Pero ahorita en el 2019 nuevamente se va a lanzar, nuevamente. Entonces ahorita les voy a pasar la información para que vean qué tipo de persona es Julián Leizaola Pérez. Leizaola Pérez. Leizaola. Ahí está la información en la parte de atrás. Le voy a pasar unos datos, siempre los datos no mienten. En Tijuana hubo 400 policías despedidos y detenidos. De los 400, todos, absolutamente todos salieron absueltos, de todos los que les imputaron. ¿Y qué pasó con eso? Que el municipio tuvo que pagar sumas millonarias a estos policías por el despido injustificado. De esos 400, 150 fueron detenidos en penales acusados de delincuencia organizada. Hace un año, el último grupo de 2 policías que quedaban salió, estuvieron 8 años y 11 meses, para después un juez decir en su sentencia que fue una total falsedad lo que fabricó. Denuncio también públicamente la complicidad en ese entonces del municipio panista, el Estado panista, el Ejército Mexicano, y la CIEDO y la PGR, donde ellos tres, esas autoridades se unieron para, dizque, la llamada depuración policial, que a fin de cuentas no arrojó ningún caso positivo. En Tijuana, en ese entonces, en 3 años hubo 56 policías asesinados, 56, cuando normalmente en un promedio de 3 años son 4 policías. Entonces las cifras es escandalosa, de 4 o 5 a 56, que es lo que generaba el teniente coronel. El señor se hizo un video, él pagó un video que se llama El hombre más valiente de México, así se llama su documental. El señor traía 40 escoltas, carro blindado y dormía en el cuartel. Entonces, ¿quiénes eran las verdaderas víctimas? Los policías que andaban en la calle, a veces desarmados, patrullando solos o con un compañero. Existen 110 averiguaciones previas abiertas en Tijuana y en Ciudad Juárez contra él. 110, de las cuales son 18 por homicidio. Y vuelvo a lo mismo de la complicidad del Estado. ¿Saben cuántas veces los han citado a declarar? Ni una sola vez, nada. Ahí están los testimonios, otra les voy a hacer llegar la información. Y si lo citan, el señor no va, con esa impunidad tiene, de que ni siquiera lo alcanza un citatorio, él no comparece. Como ya les dije, las recomendaciones que existen contra estas personas, hace 2 semanas fui a Ciudad Juárez, yo soy de Tijuana, pero supe que se portó peor en Ciudad Juárez que en Tijuana. En Tijuana se emitieron 2 recomendaciones, las demás se emitieron en Ciudad Juárez. Entonces me di la tarea de ir a investigar y allá me dicen los centros de derechos humanos que me apoyaron que desde que él llegó raramente se dejaron de perder mujeres, y qué bueno, pero empezó el fenómeno de los hombres y en el tiempo que estuvo él 50 personas desaparecieron, en el tiempo que estuvo él. Hay un caso que para mí, la vez que leí esa recomendación, la verdad me provocó hasta el llanto de leer un caso tan tétrico de 5 jóvenes que fueron levantados por las unidades asignadas a Julián Leizaola Pérez, a su seguridad, llevados a un panteón. A todos les dieron 2 balazos en la cabeza, pero milagrosamente iba una mujer
no sé cómo, sobrevivió, se arrastró hasta la carretera, la auxiliaron, la llevaron a un hospital, sobrevivió. Todavía en el hospital llegaron a rematarla, pero como ya estaba la Policía Federal resguardando a esta joven, ella pudo relatar lo que vivió, dio el nombre hasta de las patrullas y casualmente estas unidades estaban asignadas al teniente coronel Julián Isaola Pérez. Agradezco la oportunidad de estar aquí enormemente al doctor Bettet. Quiero también agradecer a las personas que me han ayudado. Esta carrera de denunciar este tipo de actos es muy difícil. Yo llevo 4 amenazas de muerte. Públicamente el teniente, yo salí en la televisión y yo soy la única persona que se ha atrevido a hacerlo. En Tijuana todos le tienen terror a este señor, todos le tienen pánico. Pero yo cuando me estaba torturando le dije, vas a ver, le dije, soy abogado y te voy a denunciar. Pues nunca vas a salir de la cárcel, ahí te vas a quedar siempre. Gracias a Dios aquí estoy, tengo el privilegio de verlos, de platicarles un poquito de mi historia y agradezco públicamente a la licenciada Melba Olvera, que es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, un profesionista muy valiente que se ha atrevido públicamente también a denunciar a Julián Isaola. Como ya dije, al doctor Bettet, al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez, que nos apoyaron, Derechos Humanos de Chihuahua, que también nos apoyaron, y muy en especial a una persona que ha estado conmigo al pie de la lucha, que es el licenciado Raúl Ramírez Baena, que es un mentor para mí, y el tener el apoyo de él me ha abierto las puertas de hecho estoy aquí por él, para resumir. Les agradezco nuevamente la invitación, tengo mucha información y pues de una forma se las voy a hacer llegar. Muchas gracias. Voy a darle la palabra a nuestro compañero, el padre Alejandro Solalinde. Solamente decirles antes que son dos nombres que al parecer es muy peligroso mencionar. Voy a tomar sobre mi persona el hecho de mencionarles, porque no se trata de nosotros, se trata de las víctimas y tenemos nosotros, defensores de las víctimas, un deber hacia ustedes. Uno de los casos emblemáticos de corrupción y fabricación de culpables y de violación no solamente al debido proceso, sino a todos sus derechos humanos, es el caso del falso secuestro de Gualberto Wallace, fabricado por Isabel Miranda de Wallace. Una de las personas que nos dijo, que nos reiteró que no debemos y no podemos tener miedo, es el padre Alejandro Solalinde. Le doy la palabra a uno de los íconos de la lucha por la dignidad. Híjole, qué momento de estar viviendo la transición entre un sistema de terror y una esperanza, un sistema donde se busque de verdad la justicia. Yo agradezco muchísimo a ahora sí, es la primera vez que lo voy a decir, honorable Congreso, porque todas las veces que me han invitado los panistas y los priistas, jamás acepté esa H. Hoy sí lo puedo decir y agradezco mucho a la diputada Nayeli y hago un acto de honor también para todas las víctimas que están aquí. Las víctimas son nuestra base moral de donde debemos de recomenzar esa nueva etapa para México. Sin las víctimas es imposible hacerlo, porque las víctimas guardan la memoria en carne viva de esta violencia institucionalizada, represiva, de un Estado corrupto y torturador. Es un terrorismo social. Y esta situación terrible hemos aguardado durante años que se acabe, porque las víctimas más que nada saben perfectamente que no solamente la violencia fue ejercida directamente sobre las personas inculpadas injustamente, la violencia terrible también ha sido para sus madres
para los padres, para los familiares, y también David lo acaba de decir, también para los defensores y defensoras, porque siempre hay amenazas. Es una tortura generalizada, una tortura vivida a las familias y también es una amenaza continua al estar viendo cómo todo un aparato que debería de ser del apoyo y la búsqueda de la justicia se ha convertido en un mecanismo de control y en un mecanismo de terror. No hay miedo, no hay miedo. Hay una enorme sed de justicia y una gran indignación por la impunidad que nos ha impedido encontrar la verdad y la justicia. Tanto nos hemos acostumbrado a estos regímenes del PAN y del PRI que pensamos que esta impunidad es normal y hasta algún día nos creímos la idea de que las cosas no podrían cambiar. Pero hoy nos damos cuenta, y gracias a esa fuerza de nuestro pueblo, expresada en ese 1 de julio, que las cosas pueden cambiar. En este momento hay una voz, una opinión de quien dicen que quizá este cambio se tambalea porque un hombre en quien hemos depositado la confianza lo ven débil. Qué equivocadas están las personas que piensan así. Nosotros no hemos puesto nuestra fe en una persona y no pensamos que los aciertos o errores de una persona, de él dependan toda la fuerza de un cambio. Esta fuerza ya se inició, esta transformación ya se inició y tiene que empezar por la justicia porque el pueblo es el que está exigiendo ese cambio y a través de la justicia. En el pueblo reside esa fuerza del cambio y estoy seguro que quienes tenemos hambre y sed de justicia, que somos casi todos los mexicanos y mexicanas, no vamos a parar hasta que este sistema se cambie, a que haya políticas públicas que hagan irreversible este sistema, que se descubra la verdad, que además a las personas tengan derecho a decir qué fue lo que pasó y que se castigue a los culpables y que además se garantice mediante ese replanteamiento del aparato de justicia y la legislación que no se vuelvan a repetir estos casos. No queremos nunca más que la sociedad civil se vea agraviada por la injusticia y que lejos de ser justicia acaben siendo los que la piden, siendo víctimas de ella. No puedo yo decirles unas palabras más sin preguntarme dónde ha estado la Iglesia Católica en todo esto. Iglesia somos todos, pero los laicos, los bautizados, las bautizadas, las religiosas, los sacerdotes, muchos de nosotros hemos estado con las víctimas, sufriendo también ese dolor, esa impunidad. Pero el alto clero ha estado con este sistema perpetrador y es el momento de definirse ahora, de aceptar que lo ha hecho, aceptarlo, que lejos de profetizar y lejos de exigir desde las víctimas, ha sido también en cierta forma copartícipe de este sistema injusto. Por eso es que ahora le lanzamos el reto de qué lado quiere estar, si del lado de las víctimas y del pueblo o de qué lado va a estar. También yo quiero reconocer que aquí cada víctima, cada persona, cada caso es importante, pero no puedo terminar estas palabras sin decirles que me ha indignado mucho que detrás de varios casos, como en el caso de Brenda, como en el caso de Jonathan, como en tantos casos, siempre me he encontrado a la señora Isabel Miranda de Wallace. Y me ha impresionado mucho eso y me he preguntado por qué esta persona ha estado como intermediaria de un Estado tan tremendo, tan corrupto, ¿verdad? Y las víctimas. Y luego platicar con cada una y ver cada caso y compartir ese dolor y saber que aquí está un factor terrible de la fabricación de culpables. Por eso pienso y tengo ese deseo
que de aquí no nos vayamos simplemente con un discurso, con una foto, que aquí no nos vayamos simplemente con promesas vagas. Yo anhelo que esta nueva legislatura dé respuestas eficaces, inmediatas a esto, y que de verdad, si es posible y si es necesario y conviene, y además las víctimas lo deciden y creen que es un instrumento, que se cree una comisión de la verdad para todos estos casos hasta que de verdad se den solución. Y termino diciéndoles que hay un joven maravilloso de Nazaret que nos dijo que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Gracias. Efectivamente, padre Solalinde, amigos de esta mesa, sí es un hecho que esta Cámara Legislativa, hoy representada por muchos diputados que estamos absolutamente convencidos que las cosas tienen que cambiar brutalmente, nos comprometemos. Yo me comprometo ante ustedes y mi palabra, y segura estoy que hablo también a nombre de muchos diputados de Morena al menos, estaremos pendientes, alertas y seremos la voz de ustedes en las instancias necesarias para hacer cualquier cosa para poder de alguna manera resolver o coadyuvar, digamos, en la solución de estos problemas. Yo empeño aquí frente a todos ustedes mi palabra y mi honor, que mi voz y la de los legisladores de Morena, por supuesto, estoy segura que también si nuestro presidente estuviera aquí lo diría, la del gobierno federal, para que todo este monstruoso escenario que acaban de presentarnos aquí nuestros invitados se solucione tan pronto como vayamos pudiendo, y no podemos hacerlo solo. Vamos a necesitar del concurso, de la ayuda de todos para que nos asesoren, para que nos digan qué hacer, para que conformemos esta comisión que ahora mismo deberíamos de empezar a dar por inaugurada con los aquí presentes, ¿verdad? Y formalicemos la comisión de la verdad, pero que aquí quede el dicho y la acción de que vamos a hacer esa comisión de la verdad con quienes están aquí participando, y por supuesto si estoy invitada a que reparticipar de cualquier manera que ustedes me digan. Y bueno, entonces, si les parece bien, si estás bien con esto, David, cerramos esta parte que es la inauguración, la presentación del evento. Jorge, ¿está bien? Y vamos a ir todos caminando juntos, además en esta metáfora de que juntos vamos a poder, caminando hacia un lugar que alguien nos va a guiar, hacia el lobby de aquí, porque hay una inauguración de la exposición plástica. De la exposición plástica, gracias, sobre el tema. Vamos allá y después regresamos, por favor no se nos vaya nadie, regresamos una vez hecha la inauguración a seguir con estas mesas de trabajo. Así que vamos todos, por favor, gracias. A través del canal del Congreso le llevamos los trabajos de apertura del foro Fabricación de Culpables en México. La inauguración contó con la presencia de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río del Grupo Parlamentario de Morena, quien además fue la organizadora de este foro, el maestro Miguel Sarre, el padre Alejandro Solalinde, el periodista José Reveles y el escritor Jorge Volpi. Los expositores de este foro coincidieron en que es necesario crear una política pública para la atención y erradicación en torno a la fabricación de culpables en México. Asimismo, mencionaron de la construcción de una estrategia de atención, sanción, erradicación y regulación en la materia. De este modo hemos llegado al final de esa transmisión, pero recuerden que estamos presentes a través del canal del Congreso, donde les llevamos de cerca las diferentes actividades legislativas y parlamentarias de esta 64ª legislatura, tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. Por mi parte es todo, por su atención, gracias, hasta la próxima.